Bienvenidas, compañeras, a Sorofem, el podcast feminista del Consejo de la Juventud de Castilla y León, en el que analizamos y damos voz a nuestra realidad. Bienvenidas, compañeras, a otro episodio más de Sorofem. Hoy hablaremos sobre la situación de las mujeres con discapacidad, una realidad muy dura y todavía muy invisibilizada. Según el INE, un 6,3% del total de mujeres en nuestro país tiene reconocida una discapacidad. Son un 50,2% de las personas con discapacidad. Pero dentro de este grupo, las mujeres con discapacidad no son un colectivo homogéneo, configuran un grupo muy diverso que experimenta las múltiples desigualdades de diferente manera y desde la diversidad de sus vivencias. No existe una única identidad basada en la doble discriminación, sino que otras categorías como la raza, etnia, orientación sexual, edad, lugar de residencia, nivel económico o ideología política intervienen también como factores que afectan a la desigualdad y que dan como resultado múltiples identidades. Si bien en los últimos años el avance de los derechos de las personas con discapacidad ha sido importante, la brecha de género se ha ampliado. Las mujeres con discapacidad son discriminadas en el ámbito familiar y en el educativo, tienen menor acceso al empleo, el sistema sanitario no responde a sus necesidades y la protección social que reciben no exime a la mayoría de la pobreza. Todo ello impide el desarrollo de formas de vida regulares y normalizadas. La situación se ve agravada cuando las vulneraciones de derechos humanos afectan a la integridad física y la dignidad de las mujeres con discapacidad, especialmente en lo relativo a su salud, sus derechos sexuales y reproductivos, ejes de especial relevancia junto a la accesibilidad, el empleo, la pobreza y la violencia de género. Como apunte transversal a todos ellos, es importante recalcar que ser mujer con discapacidad y ciudadana activa, tener relevancia y presencia en espacios de participación e incidencia política, es aún uno de esos aspectos sobre los que es necesario trabajar de manera especial, debido a la multitud de dificultades y barreras que todavía obstaculizan su empoderamiento. Para profundizar más en el tema de hoy, contaremos con la participación de PREDIF, Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, y PREDIF Castilla y León. ¡Empezamos! El feminismo responde. Hoy nos acompañan Miriam Arnaiz Caballero y María Casado Aceves, ambas trabajadoras para el tercer sector en el ámbito de la discapacidad. Miriam Arnaiz Caballero es psicóloga con un máster en Psicología General Sanitaria. Está totalmente comprometida con el movimiento asociativo y la igualdad de derechos de las personas con discapacidad. Ha participado en numerosas ocasiones como ponente de conferencia en congresos, jornadas y talleres promoviendo la autonomía personal y vida independiente de las personas con discapacidad. Actualmente trabaja en PREDIF como directora técnica del área de autonomía personal y vida independiente, donde su labor principal es la de impulsar acciones que fomenten y promuevan la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Además, forma parte del Consejo de Participación de Mujeres con Discapacidad dentro de la Fundación CERMI Mujeres. María Casado Aceves es trabajadora social con un máster en Trabajo Social Sanitario y con formación en Género e Igualdad. Lleva desde 2018 gestionando el Servicio Integral de Asistencia Personal en PREDIF Castilla y León y su función principal es la gestión del servicio, pero también participa en formaciones, charlas y temas de igualdad. Bienvenidas, Miriam, María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Contadnos un poco las entidades en las que trabajáis. ¿Qué es PREDIF estatal y qué es PREDIF Castilla y León?
PREDIF. Somos la plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física y, bueno, como acabo de comentar, somos una confederación sin ánimo de lucro que tenemos representación en todo el territorio español, pues a través de nuestras federaciones miembros, como son ECON, Coamificoa y ASPAIN, y también a través de nuestros PREDIF autonómicos, ¿no? Como por ejemplo en este caso que nos acompaña María Casado de PREDIF Castilla y León. En PREDIF, por lo general, promovemos acciones en favor de los derechos de las personas con discapacidad, porque, bueno, abogamos por su plena inclusión en la comunidad y luchamos por la igualdad de oportunidades para todos y para todas, ¿no? Y además también quiero recalcar, ¿no? Y al hilo también de esta conversación, es que en todas nuestras acciones tenemos en cuenta la perspectiva de género, ¿vale? Porque, bueno, pensamos y sabemos que apostar por la perspectiva de género es apostar sobre seguro por una sociedad justa, equitativa e igualitaria. ¿Qué es lo que hacemos en PREDIF? Así a rasgos generales, tenemos como dos grandes áreas de actuación. Por un lado, promovemos acciones, ¿no?, que fomentan la accesibilidad universal y el turismo accesible para todos y para todas. Y por otro lado, donde también estamos, bueno, pues volcando incansablemente gran parte de nuestro esfuerzo, es la promoción de la figura de la asistencia personal. Promovemos la figura de asistencia personal como clave para la vida independiente y el apoyo que garantiza la autonomía personal y autodeterminación de las personas con discapacidad. ¿Y por qué esta necesidad de promocionarla e impulsarla? Pues porque lamentablemente, y lo vamos a ver, lo comentaré más adelante, es una figura que aún le queda mucho camino por recorrer y que tiene, pues, un ínfimo desarrollo lamentablemente en nuestro país. Sí, nosotros somos la plataforma representativa de personas con discapacidad física y orgánica de Castilla y León. Somos una federación sin ánimo de lucro y como federación, pues bueno, nuestros asociados son las entidades a las que representamos. Entre nuestras líneas de trabajo, nuestras funciones, bueno, pues se encuentran la representación, el apoyo, el asesoramiento a todas las entidades asociadas, la información y la sensibilización social, la promoción y gestión de programas de inserción laboral y también, bueno, pues tenemos puesto en marcha un servicio integral de asistencia personal, no solo con la gestión del servicio, sino que también formamos a los asistentes personales y a las asistentes personales para que puedan trabajar dentro del servicio. Tenemos también programas de accesibilidad universal y turismo inclusivo y, bueno, al final nuestras funciones son amplias, se basan en la representación y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Todo ello siempre lo hacemos atendiendo a variables que son claves y que no se pueden dejar pasar por alto, como pueden ser, por ejemplo, la importancia de la autonomía de las menores con discapacidad también, ¿no?, que vayan creando esos espacios de autonomía para cuando lleguen a la edad adulta poder tener una vida independiente. La importancia de atender al medio rural, sobre todo en Castilla y León, bueno, pues que ya conocemos cómo son las circunstancias demográficas y siempre lo hacemos todo desde, bueno, pues trabajando desde la perspectiva de género, ¿no? Es fundamental que en cada acción que se desarrolle se tenga en cuenta la variable de género para todo. Veo por lo que me comentáis que una de vuestras áreas de trabajo que más impulsáis y que más queréis desarrollar es sobre la figura de la asistencia personal. Más adelante os preguntaré sobre la importancia de la figura de la asistencia personal en relación al empoderamiento y fomento de la autonomía de las mujeres con discapacidad. Pero para aterrizar y contextualizar a todas las personas que nos están escuchando, me gustaría que nos contaseis un poco cuál es la situación y cuál es la realidad de las mujeres con discapacidad. Bueno, yo creo que, a ver, es verdad que el avance de los derechos de las personas con discapacidad en los últimos años ha sido importante porque, bueno, desde las plataformas del tercer sector estamos ahí, bueno, pues luchando, ¿no?, incansablemente por nuestros derechos, pero lamentablemente la brecha de género sigue estando vigente, ¿vale? Y además, si me permitís, yo creo que se ha intensificado incluso con la aparición, ¿no?, de la crisis sociosanitaria que ha provocado la COVID-19.
las mujeres con discapacidad pues son discriminadas en el ámbito familiar y en el educativo. Tienen menor acceso al empleo. El sistema sanitario, por lo general, no está respondiendo a sus necesidades, ¿no? Y la protección social que reciben no exime a la mayoría de las mujeres con discapacidad de encontrarse en una situación de pobreza, ¿vale? Porque yo creo que todo esto que he comentado a líneas generales impide que las mujeres con discapacidad puedan desarrollar una vida independiente y a su vez dificultan su inclusión sociolaboral en la comunidad. También a todo esto, ¿vale? Que en términos de mujer hay que sumarle, ¿no? El agravio económico que muchísimas veces el tener una discapacidad conlleva, ¿no? Entonces, yo creo que el tener una discapacidad y además ser mujer aboga a las mujeres con discapacidad casi siempre a una situación de alta fragilidad social. Y además, en relación a todos estos aspectos que acabas de comentar, Miriam, los datos de la macroencuesta de violencia de género del año 2019 son aterradores con respecto a las mujeres con discapacidad, ¿no? Vemos que las cifras son mucho más altas en las mujeres con discapacidad que en aquellas que no tienen discapacidad y que también los casos de discapacidad en muchas ocasiones son consecuencia de esa violencia de género, que es aterrador, es terrible. Sí, es aterrador y justo lo que tú has comentado, ¿no? Que muchas veces la discapacidad es sobrevenida por las situaciones de violencia de género, ¿no? Yo creo que hay que replantearse una reformulación, ¿no? De los derechos que tenemos que aplicar a fin de lograr la eliminación y erradicar por completo la violencia contra la mujer en todas sus formas. En relación a los estereotipos que afectan especialmente a las mujeres con discapacidad, ¿nos podríais comentar cuáles creéis que son algunos de estos que se experimenten? Partiendo de, por ejemplo, aspectos básicos como, y el CERMI lo reconoce en el Manual sobre la transversalidad de género en las políticas de discapacidad, que elaboró en 2013, que tradicionalmente a la mujer con discapacidad se le ha considerado como un ente separado de la condición de mujer. Entonces, a partir de ahí surgen un montón de estereotipos y de problemas que se agravan que se agravan para aspectos posteriores. ¿Por qué? Porque los estudios que se realizan, las acciones que se desarrollan, etcétera, no han tenido en cuenta la consideración de mujer. Esto lo podemos ver en ejemplos concretos. Por ejemplo, algo tan básico como que yo, mujer sin discapacidad, casi para mí sea un objetivo vital o deba serlo, que no es algo que defienda ni mucho menos, pero es un tema aparte, un objetivo vital, que yo tenga que tener relaciones afectivas, tenga que casarme, tenga que tener hijos, y casi si no lo haces eres como una persona extraña. En la mujer con discapacidad precisamente se pide todo lo contrario. Lo raro es que una mujer con discapacidad quiera tener relaciones afectivas, quiera tener sexo, quiera casarse y quiera tener hijos, ¿no? Aquí se ve claramente que a la mujer con discapacidad no se le entienden aspectos que se le consideran casi hasta obligatorios, que repito, no lo defiendo, a una mujer sin discapacidad. Entonces, el proteccionismo excesivo con todo eso, desde que es menor, supone múltiples barreras cuando ya entra en edad adulta y posteriores, ¿no? Entonces, siempre se va a encontrar con una situación de mayor vulnerabilidad. Y es que a la mujer con discapacidad se le niegan sus derechos sexuales y reproductivos, se le limita su capacidad o su capacidad de decisión a la hora de decidir en qué quiere estudiar, en qué quiere trabajar. A lo mejor no se le entiende que vaya a poder acceder a un puesto de trabajo con una categoría alta, va a tener en ese sentido, bueno, pues una mayor dependencia económica. Todo eso va a suponer unos ejes de discriminación y que va a plantear que exista una mayor vulnerabilidad, no solo por esa discriminación, sino para también sufrir episodios de violencia de género. Uh-huh. Qué interesante esto que comentas, María, porque además parece que, como bien acabas de hacer referencia, que existe como una dualidad, ¿no?, entre las mujeres como objetos sexuales o objetos de deseo sexual, pero a la vez de las mujeres con discapacidad como si fuesen seres asexuados, ¿no? Entonces existe entre esa dualidad, esa confrontación, ¿no?, de las mujeres con discapacidad.
Me gustaría preguntaros también cuáles son las formas en las que se manifiesta la violencia contra las mujeres que tienen discapacidad. Bueno, que las mujeres con discapacidad están expuestas a otras formas de violencia, más allá de la pareja o expareja o más de la violencia, ¿no? Contra las mujeres en general, ¿vale? Porque el tipo de violencia en cuanto a las mujeres con discapacidad se manifiesta también a través de la violencia física, la psicológica, la sexual, la financiera. También incluye el abandono, ¿vale? El aislamiento social, el confinamiento, la humillación o incluso la denegación de los cuidados, ¿no? De la atención a la persona con discapacidad. Y también hasta hace muy bien poco, creo que se aprobó su erradicación en marzo del 2018, en España estaba vigente la ley de la esterilización forzosa o no consentida a las mujeres con discapacidad, que esto suena como algo súper de la Edad Media, pero no, hasta marzo del 2018, si no me equivoco, esta ley estaba, ¿no? Aún en nuestro país. Entonces, quiero comentar que los agresores de las mujeres con discapacidad no son solo las parejas o exparejas, sino que también en muchísimas ocasiones son los propios padres, también amigos o amigas, ¿no? Que esas situaciones quedan en silencio, amigos, amigas, entre comillas, entenderme. Compañeros de clase, de trabajo y de desconocidos. O sea, están en una situación alarmante de ser víctimas de violencia de género. Según los últimos datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer del año 2019, los datos de violencia son especialmente altos en las mujeres con discapacidad. ¿Qué opináis de esto? Yo opino que es normal, porque si hasta ahora no se ha empezado a atender las dos variables interrelacionadas, sino cada uno por separado, es normal que no se hayan desarrollado actuaciones para prevenir y evitar todo esto, ¿no? Entonces, al final el entorno está configurado de tal forma que la mujer con discapacidad se encuentra con unos obstáculos añadidos a la hora de defenderse o pedir ayuda ante una situación de violencia de género. Lo hace más vulnerable, no porque ella lo sea en sí, sino por la sociedad según está configurada. Van a tener más obstáculos, mayores dificultades para defenderse, para expresarse si existen dificultades en la comunicación, por ejemplo. Hay veces que se les da menor credibilidad a sus relatos, en especial cuando se trata de discapacidad intelectual o problemas de salud mental. Tienen una mayor dependencia de sus cuidadores, tienen menor acceso a la educación y al trabajo y en ese sentido mayores dificultades no, o una menor independencia económica. Entonces todo eso le va a hacer siempre más vulnerable a vivir episodios de violencia de género. Con lo cual, si no se ataca desde la raíz y atendiendo a estas variables interrelacionadas, las cifras van a seguir siendo muy altas. Y no solo a estas dos variables, porque se pueden sumar otras muchas. El ser racializada, el pertenecer al mundo rural, con el aislamiento que pueda suponer si se trata de municipios pequeños, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que no se ataquen esas cosas desde la raíz, las cifras pues no van a bajar. Y haciendo referencia, María, a lo que acabas de comentar, de que las cifras pueden incidir especialmente en el medio rural, ya que nos encontramos en Castilla y León, y como bien comentabas, nos encontramos en una comunidad en la que las características demográficas son las que son, que tenemos muchísimas zonas rurales, ¿nos podríais decir cómo es la situación también de las mujeres con discapacidad en el medio rural? ¿Se agravan estas situaciones de violencia y de discriminación? Hombre, se agravan para empezar porque el acceso a recursos es totalmente diferente. Al final los servicios tienden a irse a estar en núcleos urbanos y una persona con discapacidad que a lo mejor tenga que recorrerse medio Castilla y León para ir a denunciar una situación de violencia de género, pues a lo mejor no puede hacerlo por sí misma y depende de una persona que le eche una mano y a lo mejor solo depende de sus cuidadores, de aquellos que están ejerciendo la violencia sobre la mujer. Entonces, las barreras físicas, el acceso a los recursos, la distancia en los servicios, todo ello va a agravar la situación, claro.
Y la invisibilidad, ¿no? Que muchas veces da la sensación de que todavía en el medio rural la discapacidad está como muy invisibilizada y se oculta incluso. Sí, hay que tener en cuenta que además las formas en las que se manifiesta la violencia, las que son comunes a todas las mujeres, también se agravan cuando se trata de mujeres con discapacidad, porque a lo mejor lo que nosotros entendemos como algo impensable, ¿no? Y lo relacionamos con violencia de género cuando se trata de una mujer sin discapacidad, el control, la limitación en las decisiones, el no puedes salir, el no puedes hacer esto, dependes de mí, a lo mejor en una mujer con discapacidad se legitima más, y eso en núcleos también más envejecidos, más tal, se sigue legitimando y se ve como algo normal, ¿no? Por el proteccionismo, por la filosofía desde la que todavía se entiende, por desgracia, la discapacidad. Habladnos ahora sobre la figura de la asistencia personal y cómo puede ayudar a la autonomía y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad. Bueno, pues para poner un poco en situación, la asistencia personal es el apoyo humano, ¿vale? Que realiza o ayuda a realizar aquellas tareas que una persona con discapacidad, por su situación de dependencia, no puede realizar por sí misma o le resulta realmente dificultosa de llevar a cabo, ¿no? En España esta figura está reconocida en forma de prestación económica a través de la Ley de 2006 de Promoción de Autonomía y Atención a la Dependencia. Es una figura que sin duda promueve la independencia, la autonomía personal y la autodeterminación de las personas con discapacidad. Algo que bueno, lamentablemente, y estaremos todos y todas de acuerdo, las personas con discapacidad hemos tenido mermado a lo largo de nuestra historia. Si a esta falta de poder, y al hilo de lo que estamos comentando, de poder tomar nuestras propias decisiones, le añadimos el factor de mujer, ¿vale? Nos coloca a las mujeres con discapacidad en una situación de vulnerabilidad social. Entonces, el contar las mujeres con discapacidad con el apoyo de la asistencia personal va a empoderarlas en varios aspectos. En primer lugar, les va a dar visibilidad, ¿vale? Porque la asistencia personal es, bueno, la herramienta idónea, la herramienta perfecta de desinstitucionalización o de prevención, ¿no? De que las mujeres con discapacidad sean institucionalizadas en centros. Además, la asistencia personal va a permitir que las mujeres con discapacidad se desenvuelvan en todas las esferas de su vida, en el ocio, en el trabajo, en el hogar. Entonces, lo que va a permitir su inclusión en la comunidad y, por tanto, ¿no? Su participación activa dentro de la ciudadanía. Por otro lado, como he comentado anteriormente, la asistencia personal también va a ofrecer a las mujeres con discapacidad autonomía e independencia, ¿vale? Porque la mayoría de las personas con discapacidad en general y las mujeres con discapacidad en particular hemos vivido sujetas a terceras decisiones, o bien decisiones que se han tomado dentro del núcleo familiar, o bien decisiones que han sido impuestas, ¿no? Por el equipo multidisciplinar de la institución donde viva. Y esto además también se refleja, ¿no? En los datos que se han publicado, o sea que hay evidencia, ¿no? Estadística, porque el INSERSO todos los meses saca una publicación sobre el total de prestaciones y el número de porcentajes, y se refleja, ¿vale?, que el 31,1% del total de personas que tienen una prestación son perceptoras de la prestación, ¿vale?, por cuidado en el entorno familiar. El 36% lo son de servicios de carácter institucional y el 0,56% solo son preceptoras de la prestación económica de asistencia personal. Por eso he dicho anteriormente que esta figura lamentablemente le queda mucho camino por recorrer en España y que tiene un ínfimo desarrollo, ¿vale? Como he comentado. ¿Y en qué también va a contribuir la asistencia personal? Va a contribuir también a la prevención de situaciones de violencia de género. Ya sabemos que, bueno, que ya hemos estado comentando que casi el 80% de mujeres con discapacidad han vivido situaciones de violencia de género, ¿vale? Y también muchas de estas mujeres no llegan a denunciar estas situaciones
porque no detectan que son víctimas de una situación de violencia de género, porque muchas veces se crean esas situaciones, ¿no?, con una sutileza que dificulta, ¿no?, su denuncia, o porque no tiene redes de apoyo suficientes, ¿vale? Porque muchas veces las mujeres con discapacidad dependen exclusivamente del perpetrador de la violencia, o porque no cuentan con los apoyos necesarios para hacer la propia denuncia. Entonces, si las mujeres con discapacidad cuentan con la figura del asistente personal, puede facilitar la detección de estas situaciones, la prevención. ¿Y por qué? Pues porque va a ampliar sus redes de apoyo, porque la va a apoyar en la derivación a profesionales de atención, ¿no?, de situaciones de violencia de género, y al fin y al cabo las va a empoderar. Con todo esto lo que he dicho, que creo que el empoderamiento es también un eje súper importante y trascendental en la prevención, ¿no?, de estas situaciones de discriminación y de violencia. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miriam. Nosotros hace años ya hicimos un manual de detección e intervención ante situaciones de violencia de género, mujeres con discapacidad, que estaba dirigido a asistentes personales. En ese manual, además de pautas sobre cómo detectar, ¿no?, y apoyar a una mujer que estuviera viviendo una situación de violencia de género, dejábamos una cosa clara que va al hilo de lo que decía Miriam, y es que la asistencia personal es ya de por sí, en sí misma, es una herramienta de prevención, porque rompe con todas esas barreras de las que estábamos hablando antes. Una mujer que tiene discapacidad, que recibe asistencia personal, tiene más posibilidades para acceder a la educación y al trabajo, tiene más apoyo a la hora de superar determinadas barreras y acceder a recursos de solicitud de ayuda. Al final tiene una mayor independencia económica. Es decir, todo lo que supone la asistencia personal, que es precisamente empoderamiento y autodeterminación, va a limitar, va a prevenir que se produzcan situaciones de violencia de género más explícita, ¿no?, como es violencia física, sexual, etcétera, etcétera, porque ya la mujer no va a depender de sus cuidadores, va a tener va a haber más posibilidades. Para ir cerrando la entrevista, me gustaría preguntaros, así en líneas generales, ¿en qué creéis que se debe trabajar para acabar con la violencia y la discriminación de las mujeres con discapacidad? Bueno, yo creo que hay ejes fundamentales. Lo primero, que se empiece a abordar este tema desde la raíz, lo que decía antes, de que se empiecen a tener en cuenta todas estas variables pero interrelacionadas, porque dan lugar a situaciones específicas, y entonces así se tienen que estudiar y así se tienen que desarrollar las acciones posteriores, ¿no? A partir de ahí, pues la sensibilización, ¿no?, dejar un poco atrás el chip proteccionista para pasar bueno, pues a la filosofía de vida independiente, que es de lo que se trata. Otro eje sería la accesibilidad a los recursos, a los servicios. Bueno, pues que hay al final el entorno se tiene que adaptar a las personas en cualquiera de sus circunstancias, y que no sea al revés, ¿vale? Y esa es la única manera en que cualquier persona, independientemente de su etnia, de si tiene discapacidad o no y de qué tipo, de si pueda acceder en igualdad de condiciones a los mismos recursos que el resto de la ciudadanía. Y luego, bueno, yo al final también quería hablar un poco de lo que va después, ¿no? Una vez se ha vivido una acción de violencia de género, no hay que olvidar lo que decía Miriam antes, que hay mujeres que han adquirido una discapacidad a raíz de vivir situaciones de violencia de género. Entonces, hay que trabajar en coordinación absoluta entre administraciones, entre entidades del tercer sector y entre la ciudadanía en general, para que esas mujeres tengan acceso a todos los recursos necesarios para poder abarcar esta situación, ¿no? Porque entonces nos estaríamos encontrando ante otra forma de violencia, que resultaría de dejar desamparada a una mujer que no solo tenga que lidiar con todas las consecuencias y secuelas emocionales, el miedo, todo lo que vive una mujer que sufre violencia de género, cuando a mayores, por haber adquirido esta discapacidad, tiene que reconstruir su vida con unas circunstancias totalmente nuevas. Entonces, a mí me parece fundamental que también trabajemos en ese sentido. Evitar esa violencia estructural, ¿no? De cómo esas medidas legislativas y políticas públicas deben ir encaminadas a la protección. Eso es. Más recursos, más accesibilidad, más información, más formación
también, ¿vale? Más cercanía, porque es eso, yo creo que la falta de recursos, de información, es que es el ofrecer los servicios necesarios para que las mujeres con discapacidad puedan ser protagonistas de su propia vida y puedan coger las riendas de su propia vida y denunciar, prevenir, o sea, la autodeterminación como clave, ¿no? De prevención también de situaciones de violencia de género. Antes de terminar la entrevista, me gustaría que dieseis a conocer a todas las personas que nos están escuchando y quieran localizaros o contactar con vosotras, ¿dónde podrían hacerlo? Bueno, Predit, ¿vale? La Confederación Predit pues, está situada en Madrid, ¿vale? Tenemos el teléfono a disposición, el 913 71 52 94, y la dirección es Avenida Doctor García Tapia, 129, en Moratalaz. Nosotros tenemos la sede en Valladolid. Pueden contactar siempre al 983-140-160 o bien por correo electrónico asistenciapersonal@predif.cyl.org, y bueno, pues estaremos encantadas de atenderles a todos y todas las que quieran solicitar información o apoyo del tipo que sea. Pues María, Miriam, muchísimas gracias por compartir con nosotras este ratito. Bueno, muchas gracias por contar con nosotras. Ha sido un verdadero placer. Os deseamos que sigáis trabajando tanto y tan bien en esta gran labor para conseguir los derechos de las personas con discapacidad y de las mujeres con discapacidad de forma específica. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. Gracias a vosotras, un placer. Igualmente. Según feminicidio.net, llevamos 69 feminicidios y asesinatos en España en lo que va de año. Las violencias machistas, desgraciadamente, son una realidad cotidiana. ¿Te has preguntado alguna vez qué podrías hacer para aportar tu granito de arena en la lucha contra esta lacra? Hablemos de las 9 maneras para contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres, incluso durante una pandemia que propone ONU Mujeres. 1. Escucha y cree a las sobrevivientes. 2. Enseña a la próxima generación y aprende de ella. El ejemplo que damos a la generación más joven determina la manera en que ésta piensa sobre el género, el respeto y los derechos humanos. Inicia conversaciones sobre los roles de género a una edad temprana y cuestiona los rasgos y las características tradicionales asignadas a hombres y mujeres. 3. Exige respuestas y servicios adecuados para las mujeres víctimas de violencia de género. 4. Comprende qué es el consentimiento y el deseo. 5. Conoce los indicios del maltrato y aprende cómo puedes ayudar. 6. Inicia una conversación. La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación de los derechos humanos que ha sido perpetuada durante décadas. Es omnipresente, pero no es inevitable, a menos que permanezcamos en silencio. 7. Demuestra tu oposición a la cultura de la violación. 8. Sé responsable y exige responsabilidades a los demás. 9. Conoce la realidad de los datos y síguete informando. Y en el próximo episodio... En el próximo capítulo hablaremos sobre el acoso callejero, esa forma de violencia contra las mujeres tan normalizada y que no nos permite estar y disfrutar del espacio público de forma libre. No os lo perdáis. Hasta la próxima, compañeras.